Buenas noches, queridos cibernautas que se encuentran esta noche aquí acompañándonos en esta pequeña conferencia que tendremos el día de hoy, por aquí por Facebook Live, Ado Coaching, tratando de ofrecerle a todo este público, a todas las personas en este tiempo de pandemia, un tema que nos parece muy interesante, que es en relación a lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, cuando la muerte nos sorprende. Y con nosotros van a estar también, juntamente conmigo, Franchi Carrasco, para el que no me conoce, actual presidente de la Asociación Dominicana de Coaching y también coach nutricional y coach de salud y vida. Con nosotros va a estar también Luceta Fernández, actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología, y también la coach de vida Ana Valdés, que también es parte de nuestra directiva aquí en Ado Coaching. Muy buenas noches, queridas compañeras, colegas, amigas queridísimas. Bienvenida a esta conferencia petit, vamos a decir, cuando la muerte nos sorprende. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, Franchito. ¿Cómo tú estás? ¿Después de bien? Mejor, ahora con ustedes. Yo sé que sí. Ana, ¿cómo tú estás? Hola, excelente, gracias a ambos y a todo este público que está ahí acompañándonos esta noche. Un abrazo. Amén. Ana está recibiendo ahora vientos del Mar Caribe. Ay, qué maravilla. ¡Qué envidia! Bueno, chicas, vamos a iniciar porque el tema es bastante complejo para tocarlo quizás en este momentico que nada más que vamos a tener. Y seguro que las preguntas que van a tener el público que nos está viendo y nos está escuchando, quizás sean muchas. Y más en este tiempo donde el 2020 ha venido con ciertas complicaciones para cada uno de nosotros por todo lo que ha sucedido y que de repente hemos perdido una cantidad de personas, ya sea por la pandemia que existe o no sea por la pandemia, pero que nos han limitado de alguna manera a poder vivir el duelo de quizás de la manera correcta. Para cada uno de nosotros, sé que ha fallecido a nuestro alrededor personas que amábamos, personas que queríamos, personas que eran parte importante de nuestra vida. Y yo creo que es importantísimo que nosotros podamos dilucidar este tema con las personas que nos están escuchando y las personas que pudiéramos servirle de canal y que pudiéramos servirle también de aliciente y que tengan un poquito más de conocimiento de cómo pueden librar esta sorpresa que le ha dado la vida. Y quizás quisiera comenzar contigo, Luceta, tú como presidenta de la Asociación Dominicana de Logoterapia y Tanatología. ¿Existe diferentes tipos de sorpresas en la muerte? Porque quizás es una pregunta que se me ocurre. Sí, claro que sí, Franchi. Tú sabes que escuchándote hablar ahora acerca del 2020, este ha sido un año muy retador con respecto a los fallecimientos y a los duelos, en realidad, tú sabes. Hay un duelo general, yo diría, no solamente por los fallecimientos, sino también por otras situaciones que el 2020 nos ha traído, ¿ves? Como por ejemplo esa pérdida, entre comillas, de nuestra libertad, tú sabes, el uso también de las mascarillas, etcétera. Pero vamos a los fallecimientos, claro que sí. Mira, yo siempre digo que hay duelos y hay duelos, hay muertes y hay muertes. No es lo mismo, sí, eso está claro. No es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona ya se espera su muerte porque se sabe que es el producto ya de un proceso largo de enfermedad. Entonces ya las familias se están preparando, tú sabes, y lógicamente también sucede algo que se llama duelo anticipado ahí, que es el duelo que ya se va procesando cuando uno sabe que ya el desenlace va a ser la muerte. Pero imagínate tú,
una persona, por ejemplo, que la acabamos de ver o que acabamos de conversar con ella o que tenemos unos días que la hemos visto y de repente nos informan que esa persona murió en un accidente automovilístico, ¿tú ves? O que esa persona contrajo el COVID y falleció. O sea, es bastante duro, es bastante duro. O sea, el procesar esos duelos no es fácil, porque el duelo también depende de muchos factores, tú sabes, forma ¿Cuáles en que serían la esos factores? Mira, la forma en que la persona fallece, por ejemplo, es uno de ellos. La condición, por ejemplo, en la que el cadáver queda, cuando es asunto de un accidente automovilístico, tú sabes. También el grado de cercanía que tenemos nosotros con la persona que ha fallecido. No es lo mismo que se muera mi papá o mi mamá, que se muera un tío lejano, un primo lejano. No es igual, el duelo no es el mismo, tú sabes. Entonces, hay diferentes factores. El que dije, por ejemplo, cuando es producto de una enfermedad ya larga, no es lo mismo que cuando es producto de una muerte repentina. Eh, También, por ejemplo, cuando es el hijo que fallece antes que el padre. Tú sabes que hay la concepción de que los hijos sobreviven a los padres. Eso no está escrito en ningún lado, ¿eh? O sea, En eso es ningún lado. algo que nosotros entendemos como seres humanos, ¿tú ves? Porque Ujú. en realidad la muerte le puede sobrevenir a cualquiera. A Entonces, cualquiera. pero nosotros en nuestra mente humana lo vemos como antinatural. Entonces no es lo mismo cuando es el hijo, por ejemplo, el que fallece y el papá o la mamá son los que se quedan. O sea, hay diferentes factores para transitar el duelo, esa es la realidad, Franch. Sí, No sé si sí, con eso contesté tu pregunta, pero con respecto a este 2020, claro, o ujú. sea, se han visto muchas cosas. Por ejemplo, en este 2020 se han visto algo que se llama duelo superpuesto. Los duelos superpuestos son aquellos en que me fallece una persona, vamos a suponer en abril, y en mayo ya se me está muriendo otra. ¿Te das cuenta? O sea, entonces ese duelo, el segundo es el superpuesto. ¿Te das cuenta? Entonces Ok. ahí entra por lo general, hasta entra la emoción de la culpa, porque cuando tú ves que tú estás sufriendo el segundo, tú dices, ah, pero cuidado si es que se me está olvidando el primero. Ah, tiene una connotación bastante profunda el duelo superpuesto. Yo te puedo decir que yo he visto, por ejemplo, casos de personas este año que el papá fallece un lunes y la mamá fallece a la semana. Es bastante duro, es bastante Sin, duro. sin, sin la familia poderlo ver a ninguno de los dos, porque Bueno, quizá y murieron de bueno, COVID. tú sabes también que el duelo se profundiza mucho también cuando tú no puedes estar. Ejemplo, tuve un caso de una persona que falleció su padre aquí y esa persona vivía en los Estados Unidos. Entonces era un momento en que los aeropuertos estaban cerrados y él no, aunque el papá no falleció de COVID, pero él no pudo viajar. Entonces, Ujú. ¿qué sucedió? Que, bueno, eran varios los que estaban fuera. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos decidieron cremar el cuerpo del padre y guardar esas cenizas hasta que ellos pudieran viajar a hacer las honras fúnebres. ¿Tú ves? También eso, por ejemplo, influye. ¿Por qué? Porque es una alteración de las tradiciones que nosotros tenemos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hacer los ritos funerarios correspondientes, misa de cuerpo presente, enterrarlo en una tumba, el cuerpo, ¿ves? Entonces se alteran ahí los ritos funerarios también. Los 9 días de Exacto. misa. Te voy a poner un caso y es muy personal. Mi mamá falleció en abril y con todo Ujú. y los conocimientos que yo he adquirido con respecto a este tema y a la tanatología, que hay un autor que se llama Efraín Martínez que él dice que cuando el dolor va para allá no hay conocimiento que valga, ¿eh? Y eso lo Así mismo. experimenté yo, la realidad. Y yo te voy a decir algo, cuando mami fallece, en realidad mami tenía 92 años, me dolió mucho porque mi madre y yo teníamos una relación muy buena, excelente, Ujú. pero a mí me afectó mucho algo, que fue en un momento cuando estaba empezando la pandemia y aunque mami fallece de otras causas, que fue del corazón, de una insuficiencia cardíaca con la que ya venía, no, primero no se pudieron hacer las honras fúnebres como nosotros estábamos acostumbrados. Y segundo, no se le pudo hacer misa de cuerpo presente.
¿Te das cuenta? Yo te puedo decir que yo tuve incluso que buscar asesoría de un sacerdote muy amigo de la familia, que él fue el que me trajo la paz en ese aspecto. Él me dijo, Luceta, yo estoy más preocupado por ti que por tu mamá, porque tu mamá era una mujer de fe y tú también, tú ves, pero te veo a ti, o sea, no crea que porque no se le hizo esa honra fúnebre ni esa misa de cuerpo presente, ella va a estar mal, porque no es, esa no es la verdad, ¿te das cuenta? Esa no es la verdad. Eso es para que tú veas cómo todos esos aspectos influyen en el duelo, influyen en la herida que la persona tiene, influyen en sus emociones, influyen en todo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Imagínate tú en este año 2020 que todo se ha visto alterado prácticamente con respecto a eso. Cuando tú ves las funerarias vacías y sobre todo hay un aspecto muy importante a tomar en cuenta, que es el sostén de esa tribu de amor que constituyen los familiares y los amigos para dar sostén a esa familia que ha perdido una persona. Eso en este año se ha visto sumamente afectado. Y la funeraria tú la ves como el estadio de los Yankees cuando no están jugando, vacía. ¿Te das cuenta? No, entonces, incluso jugaron a 7 años sí, con los estadios vacíos. Con los estadios vacíos. Eso afecta muchísimo, muchísimo sí. En realidad. Y entonces, cuando esa muerte, porque al final la muerte nos sorprende a todos, nadie está esperando morirse, incluso hasta las mismas personas que de alguna manera tienen una enfermedad ya terminal, todavía le dicen, se va a morir mañana o le vamos a quitar los aparatos mañana, todavía sí nos sorprende. Mira, no te creas, Franchi. Yo tengo un caso, por ejemplo, muy puntual, que a mí me dejó maravillada con la fortaleza, con la fuerza, como diría Frankel, de voluntad del espíritu humano. Y fue un caso muy especial que se los voy a relatar. Era el padre de una familia muy amiga, ellos vivían en la Florida, y él estaba ya bastante anciano y estaba enfermo. Entonces, era un asunto pulmonar. Y él le dijo a sus hijos claramente que si, por ejemplo, a él le daba un fallo cardíaco, que no lo revivieron. Él dijo, no, ya, o sea, ya yo viví, yo estoy pago, un señor bastante mayor, por cierto, yo viví, yo estoy pago y yo estoy preparado, óyeme, y yo estoy preparado para partir con mi señor. Oye, ahí tú ves la importancia de vivir una vida con un sentido, de vivir una vida en valores, ¿te das cuenta? Y del valor tan grande de la fe. No, mira, ese fue el entierro que yo he asistido, que yo decía, Dios mío, pero yo nunca había asistido a un entierro así, todo el mundo en paz. ¿Sabes lo que todo el mundo en paz? En paz. Entonces, fíjate, o sea, nosotros decimos así, pero hay personas que de verdad están preparadas para partir y se van tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Sí. Es así. Pero en eso influye mucho cómo han vivido. ¿Cómo han vivido su vida? Y Ana, en el caso tuyo, cuando ¿cuáles son los tipos de emociones que puede presentar una persona cuando la muerte lo sorprende? De un familiar, de un ser querido, de alguien cercano. Mira, en ese aspecto del tema de las emociones, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Las emociones, por ejemplo, los niños, en el caso que a los niños les sorprende el fallecimiento de sus abuelos, de sus padres, los niños se manejan sorprendidos, el niño no entiende, el niño y quiero tocar el tema desde la niñez, porque a mí me sorprendió la muerte de mi padre teniendo 11 años. Lo primero fue que la información de que mi papá se había muerto me la dijo una amiga del colegio desde el autobús donde yo iba. Entonces, mi papá estaba enfermo, ya venía con 1 año de un lecho por un cáncer de esófago, y uno como niño, uno experimenta, tú sabes que tu papá está enfermo, pero está ahí, está en una cama. Pero
este título, cuando coordinaron este título, yo dije, wow, cuando la muerte nos sorprende, porque a mí la muerte de mi papá me sorprendió yo en el autobús del colegio. ¿Qué Sí. pasó? Que mi mamá o mi familiar, el que haya llamado al colegio y lo informó, miren, falleció el papá de Ana, déjenme a Ana en el colegio, que ya nosotros la iremos a buscar después, no me la monten en la guagua. Parece que mi amiguita escuchó eso. ¿Y qué hizo mi amiga? Mi amiga me dice desde la guagua, niña al fin, Ana, No te lamenté montes. que tu papá se murió. Y yo le dije, no, mi papá no se ha Wow. muerto, mi papá está enfermo, pero él no se ha muerto y mi papá estaba muerto. Entonces, son emociones que uno en el momento no las entiende. O sea, ¿por qué? Porque otra cosa que los padres hacen es que no nos llevan a vivir el proceso, el duelo. Eso está mal hecho. Hay que llevar a uno que vean las cajas. Tu papá murió, ya no va a estar. Pero, Eso pero se fue al, incluso, pero para un niño pequeño que no entienda, es bueno que hay que pudiera llevarlo. ver. Yo sugiero, su Luceta tiene más experiencia que yo, pero yo sugiero y entiendo que lo más saludable es que se viva el proceso de la muerte y de la separación física y que entienda el niño que ya no vuelve más. Porque hay padres que le dan informaciones que tu papá se fue de viaje, que se fue. No, hay que decirle, pasó Sí, de a eso otra vida, decírselos. ya no está. Hay que decírselo. Hay que No sé, manejar esa porque parte. a mí ahora me viene a la mente, por ejemplo, yo hace muchos años atrás, quizás en mi niñez, cuando íbamos a una funeraria o algo, a mí no me gustaba ver el cuerpo, porque en mi Ujú. mente se quedaba, físicamente, se me quedaba la imagen de la persona en el féretro. Y por eso yo trataba de no verlo. Entonces, no sé, ahí me da un poco de confusión de que un niño pueda verlo pensando en mí, porque yo me Yo quedaba no con la lo ve, imagen yo del, no, del, del muerto, pero sí, de ir a la funeraria, yo todavía adulta no veo personas en la caja, pero el hecho de tú de saber estar. que ese proceso de estar, Uh-huh. que está, yo no vi a mi papá fallecido. Ahora, a mí no hay persona que me regale una rosa ni me regale una flor, porque mi momento de flor es ese momento que yo viví en la funeraria. Entonces, qué Exacto. emoción, desprecio, qué emoción, impotencia, qué emoción, desesperación, porque tú no lo entiendes, tú no lo entiendes, o sea, son emociones que realmente inundan a uno. Y quiero compartir con ustedes algo que me contó una doctora que está dando asistencia en uno de los centros COVID, en el Hospital Ramón de Lara, y me decía, mira, Ana, yo he tenido personas ya en su lecho de muerte, con la impotencia de no tener a sus familiares ahí. Yo he tenido que coger mi celular para que su hija, su madre, los Se vean y se despida. despidan de ese último momento. Dice, yo sé que ya la persona está en la agonía, está en la separación, y yo lo he hecho. O sea, señores, lo difícil porque, como decía Luceta, el proceso de la muerte antes, tú estabas ahí. En el caso de cuando son enfermos, porque cuando son accidentes, uno no está, pero esa separación, ese momento, el otro estar sin nadie de su familia, son procesos que la depresión y la pena y la impotencia están ahí, tanto en el que está acaecido con el proceso como con el familiar. Ahora, otra cosa importante es uno manejar la emoción de dejar ir al otro tranquilo, porque a veces forzamos al que está en el proceso de despedida, de irse, en que no se vaya, o sea, no, pero tú puedes seguir, y es un momento de que entonces la persona realmente despegarse se le dificulta.
Entonces, Sí. de verdad que uno lo que tiene que... Ahora, hoy justamente... en ese... Ajá, No, dime, dinos. ajá, un poco para cerrar ese aspecto. Hoy justamente a unos familiares que tienen a su mamá en un proceso ya de una enfermedad avanzada y una hija estaba súper apegada y la hija le decía, pero es que tú no me puedes dejar sola. Entonces, no le digan esas cosas. Quédate tranquila, quédate con ella, pásale la mano, dile, estamos en paz, nosotros los que estamos aquí contigo nos sentimos tranquilos, así que ponte tú en paz también. Porque es que a veces entramos en la desesperación de que el otro, manifestarle al otro el dolor que sentimos por la partida, pero entonces el que está en ese proceso se le hace más difícil la separación. Ok, ¿y qué tan importante es, Ana, que podamos vivir el duelo? ¿Cuál es la importancia en los niveles? Si existen algunos niveles de importancia de que podamos vivir el duelo. Porque hay gente que que dice, no llore, no, tú no puedes estar sola, no, tú tienes que echar para adelante, olvídate de eso. Es decir, como que te van empujando persona, a que todo el mundo va para allá. Es decir, el que se muere se murió y olvídate del que el que nació sabe que se va a morir, así que dele para allá. Mira, cada persona vive su proceso de duelo de una manera diferente. No hay un manual que te diga, usted va a durar 3 meses, no, usted va a durar 6, no. Cada persona despide a sus muertos de una manera distinta. Ahora, lo que no se puede quedar nadie es en el proceso de la negación, sino que hay gente que se toma 1 año, hay gente que se toma 2 años, hay gente que se toma... A mí me costó, y sin uno saberlo, porque a veces de manera inconsciente tú estás en ese proceso de duelo. A mí mi papá murió ya hace 30 y pico de años, y a mí me costó casi 20 años yo reconocer realmente ese duelo, pero que uno lo tiene ahí, o sea, tú no tienes que andar vestido de negro, ni andar pensando en tu papá todo el tiempo. Cada ser humano vive su duelo de una manera diferente. Excelente. A los que lo están sintonizando en este momento por Facebook Live, estamos en el tema Cuando la muerte nos sorprende, parte de Ado Coaching, la Sociedad Dominicana de Logoterapia, hablando un poquito y dándonos un poquito de entendimiento sobre el duelo y qué pudiéramos estar haciendo para crear las condiciones necesarias para tener, vamos a decirlo, quizá, Luceta, tú que trabajas mucho con esa parte en la tanatología, un duelo saludable. ¿Pudiéramos hablar de eso, de un duelo saludable? ¿Cuándo hay un duelo saludable? Claro, Franchi. Mira, el duelo saludable es el duelo que el 90% de las personas transitan. Solamente un 10% se vuelve patológico, se convierte en patológico. Y cuando se convierte en patológico, lo hace por diferentes factores. Por ejemplo, cuando tú, jamás le digan a una persona algo que Ana también acaba de decir que no se haga. Y es que no llore. No le digan eso a nadie. Miren, déjenme decirle que el contener esas emociones puede causar o puede ser causa de un duelo patológico que se llama duelo tardío. Eso quiere decir que la persona, o sea, tú la ves que no llora, que está tranquila, que todo como si estuviera normal, y de repente a los 6 meses te hace una crisis y por ahí se va. ¿Te das cuenta? Y eso es producto de eso. Y te puedo decir que ese duelo, por lo general, donde más se ve es en los hombres, más que en las mujeres. Wow. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienden a querer ser más fuertes. ¿Te das cuenta? Además, acuérdate que respondemos a creencias. El hombre no llora. Cuidado. Sí, ¿te das cuenta? Es una creencia en la que venimos desde lejos. ¿Te das cuenta? Totalmente irracional e equivocada. Entonces se ve más, por ejemplo, en hombres, tú sabes. Pero el 90% de los duelos
se hace de forma sana, la persona va transitando poquito a poquito, va viviendo su dolor. Si, por ejemplo, se hacen las 4 tareas del duelo, que eso es importante que se sepa, hay un doctor, mira, están las 5 etapas del duelo, que son las de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Tú ves, déjame ¿Cuáles son decirle esas? Vamos. mira, las dos para que se vea la diferencia. Déjame recordarle a los queridos, los que nos están mirando por acá por Facebook Live, que nos pueden hacer las preguntas que ustedes deseen para poder responderla, si la podemos responder, ¿no? ¿Verdad? Al terminando los comentarios que estamos haciendo aquí, tratando de dar un poquito de luz a todas las personas que quizás han perdido a un ser querido. Entonces vamos a hablar de las 5. Mira. Son las 5. Son las 5 fases del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que cuando terminan ya tú cruzaste el duelo de forma normal. Por ejemplo, ella dice que lo primero que hacemos es negar, y es cierto. Tú ves que, por ejemplo, hay accidentes. Mira que fulanito se murió, pero ¿cómo va a ser? No, mentira. Mira, muchacho, pues yo hablé, eso tú te has equivocado, averigua bien. Eso es lo primero que se tiende a hacer. Tú estás relajando. Tú estás relajando la negación. Entonces también viene una etapa que es la de las emociones del duelo. Hay 3 emociones que son típicas, que son la tristeza, la culpa y la rabia. ¿Te das cuenta? La tristeza se sabe, la culpa cuando, ay, si yo me hubiera dado cuenta que fulano estaba malito y yo lo hubiera llevado antes, ¿tú ves? Y la rabia, que es generalmente la que tiene la connotación de la injusticia. Se ve mucho, por ejemplo, en casos de muertes violentas. ¿Tú ves? También entonces viene una etapa de depresión menor, viene también una etapa de negociación. Tú ves que, por ejemplo, cuando hay una persona que está enferma, ay, Dios mío, mira, si mi papá se sana, Virgencita de la Altagracia, voy para Higüey. ¿Te das cuenta? Como que tú empiezas a negociar con Dios y con la vida, y al final llega la aceptación. Según Kubler-Ross, cuando se entra en la aceptación, ya el duelo pasó. ¿Tú ves? Ahora, ¿qué sucede? Esas etapas, esas fases que ella nos menciona, no tienen por qué darse así. Yo digo que lo primero es la negación, es así, es así, pero las demás pueden alternarse, no tiene que ser así exactamente. Lo importante es que cuando se llega a la aceptación, ahí sí, ahí ya el duelo acabó, ahí ya no se devuelve para ningún sitio. ¿No ves? Ahora, hay alguien muy interesante que yo personalmente concuerdo más con él, y que no niega la fase de Elizabeth Kubler-Ross, porque él no las niega, pero él sí dice que, o sea, como que sujetarse solamente a eso es como poner al ser humano en un papel muy, como muy de, ahí llegó el huracán, déjame esperar que pase, tú ves, que el ser humano necesita ser protagonista de su proceso. Entonces, William Worden habla de 4 tareas, elabora 4 tareas que el ser humano necesita hacer para poder transitar un duelo sano. ¿Cuáles son esas 4 tareas? Por ejemplo, él empieza por donde termina Kubler-Ross. Él empieza por la aceptación. Él dice, mira, lo primero que el ser humano tiene que hacer es aceptar lo que pasó, pasó. Y pasó como iba a pasar. Lo segundo que necesita hacer es gestionar sus emociones. Lo tercero es recolocar a la persona fallecida o a eso que se perdió, recolocarlo en el pasado. Y lo cuarto es adaptarse a un medio ambiente en que esa persona no está ya. En lo que eso que ya nosotros teníamos ya no existe. Entonces ahí Worden lo que hace es que coloca al ser humano como protagonista de su proceso. Entonces él dice, cuando hacemos esas 4 tareas, transitamos por un duelo sano y el duelo ahí acaba. No sé si me expliqué. Sí, excelentemente. Yo creo que esas 4 tareas es importante tenerla clara. Aunque no se niegan la fase. No, creo que las fases son interesantísimas también para uno ver en el momento que uno que se encuentra, en el tiempo que uno está. Ahora, Ana, para ti, ¿cuándo es importante entender que necesito ayuda? Pueden contestármela cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay gente que hace su duelo muy bien, pero por ejemplo, tú lo decías ahorita, Ana, a mí me tocó 20 años aceptarlo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que mi duelo no es sano?
¿Cuándo me doy cuenta? ¿Qué tiempo tiene que recurrir si no existe tiempo para el duelo? Pero tiene que haber, yo creo que situaciones que se dan emocionalmente, que se dan en las actuaciones de las personas, que puede identificar a una persona que no esté viviendo su duelo de manera correcta. ¿Qué sería? Ana primero y después Luceta, para poder ir dando unos toquecitos ahí. Mira, para un poco ejemplarizar eso que tú acabas de decir. Por ejemplo, hay una amiga que le falleció su hija de 4 años. Ella duró alrededor de 8 años con la habitación de la niña inamovible. Wow. O sea, ella no permitía que movieran nada, ni su ropa, ni la cunita, ni el espacio, ni los muñecos. Entonces, 8 años, a donde todos los demás hermanitos, eso era como un espacio sagrado. Hay que también vivir ese proceso. O sea, tú no puedes seguir haciendo un tributo a un espacio de que no se va a volver a cubrir y con eso, pero cuesta. O sea, son procesos bien difíciles, muy difíciles. En ese caso que cuenta, ustedes como profesionales, como coach de vida, que acompaña también personas, Luceta como logoterapista y tanatóloga, ¿cuál sería, dónde identifico yo que esa habitación hay que moverla? Oh, pero en el tiempo. Oh, pues tú sabes lo que son 8 años. Mira, muchachos. Mira, a los 2 años, a los dos, si esa habitación está igualita, al año y medio, ya ahí hay que ver eso. Mira, un duelo sano por lo general, tarda de 6 meses a un año. Ahora, Ana dijo algo muy importante. O sea, eso también, así como somos seres individuales y únicos, los duelos son individuales y únicos. Pero cuando tú ves que pasa más del año, ya eso es para mirar, para observar. Porque hay personas que no pueden solas, no pueden, las arropan las emociones. Además, también, como yo dije al principio, depende mucho de los factores que incidieron en esa muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Por ejemplo, en un caso en que la persona tiene, por ejemplo, emociones detonadas, que puede hacerse incluso daño o hacerle daño a otra persona, que hay que darle contención, obligatoriamente hay que buscar ayuda. ¿Te das cuenta? Eso es así. Personas que caen en depresiones mayores, porque el duelo sí tiene una etapa depresiva, pero no una depresión mayor. ¿Tú ves? Ahora, si hay una depresión muy profunda, hay que buscar ayuda obligatoriamente. Ojo, importante que los amigos que nos estén escuchando lo sepan, el duelo no se medica. O sea, hay gente que no, que vamos a darle esta pastillita para que se duerma. No, señor, el duelo no se medica. O sea, si usted necesita medicamento, entonces usted tiene que ir donde un psiquiatra para que ese psiquiatra la vea a ver qué está pasando. ¿Te das cuenta? Pero te voy a decir una cosa, o sea, usted puede tomarse un té de manzanilla, algo, pero el duelo no se medica. Bien. Muy importante, muy importante. Ana, algo más que agregar sobre esa parte ahí, porque quería poner el ejemplo quizá para que tú puedas responderme de personas, por ejemplo, que le sorprende la muerte de una persona querida y tratan de dilucidar o acatar su duelo de manera responsable en otras actividades para poder olvidar. Sin embargo, por ejemplo, muchas de esas personas tienen otras responsabilidades que merecen la atención porque la otra persona falleció y ahora le toca a esa persona hacerse responsable de eso. Pero lo que hace muchas veces es que se ocultan en otro tipo de responsabilidades y no atienden lo que realmente merece lo que le toca, vamos a ponerlo así, la responsabilidad principal. ¿A qué se debe eso y cómo esa gente puede identificar también que lo que está haciendo, porque hay muchas personas que quizás no están viendo y si esto está grabando,
lo van a ver también grabado. ¿Cómo esa gente puede identificar que lo que está haciendo es diluyendo responsabilidades que le tocan para olvidar la muerte? O cómo una gente que está mirando eso puede acercarse a esa persona y ayudarlo, porque son quizás muchas veces las personas que no piden ayuda y ni siquiera se están dando cuenta tampoco de lo que está haciendo. Mira, desde mi mirada y desde mi punto de vista, a veces hay personas que no, sus emociones y sus capacidades no le permiten enfrentar, o sea, asumir. Fíjate que cuando alguien muere, hay uno de los familiares directos que es el que asume el rol. Yo voy a la funeraria, yo resuelvo, yo. Hay otro que se atortoja, que no tiene la manera de accionar, que se quedan como esperando qué es lo que van a hacer. Entonces, eso va mucho en la personalidad de cada quien. ¿Quién va a tomar el control? Esos son temas que normalmente no se hablan ni se analizan, pero cuando usted tiene un enfermo que ya tiene la probabilidad de un fallecimiento eminente, esos temas hay que hablarlos. La gente no los habla. La gente no pone al pendiente sus cosas. Sí, mira, Ana, pero hay muchas veces que lo habla, pero cuando viene el desenlace, la otra persona no se mueve, no reacciona. Sí, entonces por eso mismo es que hay gente que lo que hace es que se tranca. Hay gente que se tranca y que no hay manera. No hay manera. Es su forma de experimentar y vivir su duelo. Okay. Entonces, ¿puedo aportar algo? ¿Puedo sí, aportar claro. algo? Claro. Mira, hay que ser, pero también, Franchi, hay que ser compasivo. ¿Te das cuenta? Porque no todo el mundo reacciona de la misma forma. ¿Te das cuenta? Entonces, si esa persona cae en shock y se paniquea y no puede hacer nada, de repente tiene que venir otra persona a sustituirlo y eso no es nada malo, eso no es malo. Es que sencillamente eso fue su forma de reaccionar ante ese fallecimiento. Entonces necesitamos ser, mira, esa tribu de sostén tiene que ser compasiva obligatoriamente y poder ayudar cuando esa otra persona lo necesita. Claro. Claro. Pero muchas veces ni siquiera piden ayuda, porque ese es el detalle. No, porque no saben, ellos están inmersos en su mundo. Por eso, por eso hay que observar. Exacto. Entonces, si somos cercanos, ¿cómo me doy cuenta yo que esa persona definitivamente va a necesitar una ayuda profesional o un acompañamiento, en el caso de nosotros como coaches, o ir al psiquiatra, o que un familiar sea un buen consejero, o ir donde un padre, o ir donde un pastor? Es decir, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cualquiera de las dos puede responder. Ok, mira, Franchi, oye lo que te voy a decir. Inmediatamente, una persona con experiencia se da cuenta. Tú ves, o sea, tú te das cuenta cuando esa persona tiene una depresión profunda, hasta en su lenguaje te das cuenta, incluso en su cuerpo. ¿Te das cuenta? Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hay una persona que ha tenido un fallecimiento de alguien muy querido y muy cercano en la familia y tiene una semana sin levantarse de esa cama, ya se sabe que necesita ayuda, que hay que apoyarlo obligatoriamente. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, es asunto de nosotros como familia estar pendientes. Mira, voy a poner un caso que a mí siempre me sorprendió, que en realidad, o sea, es algo como que se asemeja a lo que estamos conversando, que fue la muerte de Robin Williams. Yo siempre dije, ¿y dónde estaba esa familia? ¿Y dónde estaba esa familia? Porque es que ese señor venía pasando por un proceso, ¿te das cuenta? De años. Exacto. Entonces tenemos que estar pendientes. Ahora yo te voy a dar la respuesta de eso. Digo yo, tenemos que escucharnos y que escucharnos. Porque a veces la persona no dice nada, está incapacitada para pedir ayuda, pero nosotros nos damos cuenta. Pero lo de Robin Williams tiene su respuesta. Lo único que tenía era dinero, no tenía familia. Ahí es el pequeño detalle. Que hay unos que viven solos y mueren solos. Entonces, definitivamente, dentro de lo que es la sorpresa a la muerte,
la familia es parte neurálgica de un duelo sano, ¿no? Claro que sí, y déjame decirte una cosa, ¿eh? O sea, bueno, esto va más para los enfermos, pero, o sea, cuando necesitan, por ejemplo, apoyo psicológico, que los familiares lo necesitan también, ¿eh? Lo También. necesitan. Entonces, como familia, nosotros tenemos que determinar quiénes de nuestros integrantes, o si todos, necesitamos apoyo psicológico. Exacto, Eso es exacto. importante, mirarlo. Le decimos a los que nos están escuchando que ahora mismo en vivo, que pueden hacer sus preguntas. Nos quedan unos minutos y yo quisiera agotar como coach de salud, quisiera agotar unos puntitos para que luego vengan las preguntas. Si tenemos preguntas, no sé si nuestro máster preguntas en este momento, quizá para agotar estos puntitos que tengo como una manera de personas que no están escuchando, cómo pueden hacer un balance para un autocuidado del duelo. Tenemos nuestro máster. ¿Tenemos preguntas, máster? Bueno, déjame darle esos toquecitos. Primero que ustedes hablaban algo interesantísimo, y es que nosotros al final de todo, luego de cuando la muerte nos sorprende, somos equilibristas emocionales, cada uno de nosotros. Tenemos que ir equilibrándonos emocionalmente y tenemos dos puntos en ese equilibrio emocional, que es ¿no verdad? Afrontar la situación con tareas de conexión y con las tareas también de desconexión, para que entendamos un poquito lo que son la parte de afrontar y lo que son las tareas de conexión. Es, por ejemplo, realizar una carta, en lo que se refiere a la tarea de conexión, es decir, escuchar una música que le gustaba a esa persona, limpiar sus cosas, ver su ropa. Por ejemplo, mi mamá, algo que tenía ella, que me dijo, ya a los 3 meses lo dejo. Mi papá murió hace 3 meses y ella andaba con el poloché de papi, con su perfume, y dormía con el poloché de papi, ¿no? Entonces, era una manera de afrontar y como una tarea de conexión. ¿Puedo decir Sí, algo? sí, Ese es el costo de un matrimonio muy bien llevado y de mucho amor. así mismo. Porque yo te voy a decir una cosa, así como tu mamá extraña a tu papá, que los conozco, conocí a tu padre y conozco a tu mamá, y sé, o sea, cómo se llevaban. Así hay gente que cuando el otro se muere se sienten liberados. Totalmente. ¿Te das Al cuenta? fin, al fin. Libre. Exacto. Entonces, ese es el costo de un matrimonio muy Sí, bien llevado y de mucho amor. así Es mismo. más, Anthony de Melo dice que el costo de amar mucho es exactamente ese, que cuando la otra persona fallece es el sufrimiento, ese es el costo. Así mismo. Pero Así aún mismo. así vale la pena, aún así vale la pena. Sí, totalmente. Entonces están las tareas de desconexión, ¿no verdad? Que son todas las que casi la gran mayoría, diría yo, el 90% hace para vivir su duelo. Trabajar, emprender, hacer ejercicio, irse de parranda, darse unos tragos. Es decir, es lo que la gran mayoría, principalmente nosotros los dominicanos, claro, los dominicanos beben para todo. Se nace un hijo, bebe. Si se muere también, si gana mi equipo, bebo. Pero si pierde mi equipo también, es decir, siempre, incluso si hay pandemia, bebo. Y si no hay pandemia, también bebo. Es decir, que nosotros los caribeños, en el caso de nosotros, el alcohol siempre está inmerso como en todo. Entonces, para ese balance, hay 3 puntos principales que quisiera que las personas que están ahí nos escucharan. Es decir, ok, bueno, mire, tenemos un chat, nos dicen aquí el Control Master, que la ventana en opción de chat que aparece en público los comentarios que han puesto. Es decir, ok, vamos a ver, excelente. Gracias, gracias.
Antes de seguir, déjame ver un tema muy importante. Asilio, gracias por compartir este importante tema. Ok, muy bien. Perfecto. Tenemos unos comentarios ahí, chicas, que la podemos ir viendo. Donde dice chat. Ahí podemos ir viendo si hay alguna pregunta que las personas pueden ir escribiendo. No tenemos preguntas hasta ahora. Entonces, son tres partes. Primero está la parte física o somática. Está la parte emocional. Franchi, parece que No se se frizó. escucha, sí. Vamos a esperarle un momentito. Ajá. Algo, ya, Ahí vuelve, está entrando, parece que va a entrar de nuevo. sí. Vamos a esperarlo, queridos amigos, porque él viene con unas informaciones importantes. Algo importante en lo que Franchi termina de sumarse es también que dentro del proceso de duelo viene el proceso de resolver cosas. O sea, normalmente también cuando hay esas partidas hay que ver que el seguro de vida, que el seguro, o sea, todas esas cosas que a veces no nos sentamos, a veces ni siquiera sabemos si tiene un seguro de vida, qué propiedades tiene, si tiene o sea, todas esas cosas. Por eso yo siempre recomiendo que, señores, tengamos todos nuestros asuntos al día, pendientes, todo en orden. Y nunca nos preparamos para esas cosas que tenemos en orden, delegar en alguien que sepa, porque a veces la gente ni sabe a dónde ir a reclamar, qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, todos esos son aspectos que nadie los quiere hablar, pero hay que hablarlo. Así mismo es. Y si no tienen eso en orden, tienen que buscar una persona que los acompañe, porque hay que decirlo claro, o sea, el momento del fallecimiento no se deben tomar ni siquiera decisiones importantes. Hay que esperar para tomar decisiones importantes, hay que esperar un buen tiempo. Entonces es necesario que esa persona tenga toda la compañía del mundo, que los acompañen a asesorarse bien y hacer todas estas cosas que Ana nos acaba de decir. Exactamente. Ahí parece que Franchi está Aquí tratando. me parece, la tecnología es tan buena, no, ¿verdad? Me dejó hablando solo, pero nada, aquí estamos. ¿Dónde yo me quedé? Que la gente no escuchó. Comienza de nuevo, comienza de nuevo. Pasamos un anuncio comercial en lo que tú te saliste, o sea que ¿Dónde? de nuevo. No se escuchó. Que pasamos un anuncio comercial de tener todo en orden en lo que tú ingresabas. Ok, no, hablaba de lo que hablaba de que somos equilibristas emocionales y tenemos dos partes en ese equilibrio emocional, que es afrontar con las tareas de conexión y lo que serían también tareas de desconexión. Y entonces que habían cuatro partes en cuanto a cómo vivir ese balance, que era la parte física, somática, la parte emocional relacional, la parte cognitiva mental y la parte espiritual. En lo que se refiere a la parte física y semántica, lo importante es que cuando estemos en ese proceso de duelo, tratemos de hidratarnos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque nos vamos desgastando en la medida que vamos sufriendo, en la medida que nos vamos deteniendo a llorar, es decir, las lágrimas es agua. Y por lo cual lo que debo de hidratarme de la mejor manera. Dormir. Sabemos que muchas personas se quedan en insomnio cuando fallece un familiar cercano y no pueden conciliar el sueño. Tratar de dormir. También hay una parte importantísima que es que perdemos energía, por lo cual nosotros tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe indistintamente cómo trabaja su cuerpo. Entonces tengo que estar pendiente de escucharlo. ¿Para qué? Para poder recargar energía. ¿Por qué? Porque al otro día va a ser igual o peor o menor. Entonces, de esa manera, si conozco mi cuerpo, entonces voy a saber cuándo necesito descansar,
Otra parte, en lo que tiene que ver la parte física y somática, es el hacer ejercicio, hacer actividades recreativas, trate de no fumar, y si fuma, fume menos, porque el cigarrillo no le va a dar salud. También, si usted siente que su cuerpo está muy cargado, es importantísimo que usted pueda ir incluso hasta darse unos masajitos, o que vaya un tío, una tía que cogió un cursito de masaje por ahí, que le vaya y le dé un masaje para que su cuerpo también se desprenda un poco. También trate de no estar solo o no de abandonarse, más bien. Hay gente que no se baña, hay gente que no se cepilla los dientes, hay gente que no se cambia, no se peina, no va al salón. Entonces, trate de hacer eso también, porque eso es lo que va a ayudarlo a que usted vuelva otra vez y recargue las pilas. Y otro puntico es importantísimo que aquí ya nuestra amiga Ana lo está haciendo desde el día de hoy, que tome el sol. Hay gente que se encueva, se encierra y no toma el sol hasta por meses. Entonces, saque aunque sea la cara por la ventana, trate de irse a una piscina, trate de irse al río, trate de irse a la playa, para que su cuerpo se tonifique y pueda absorber lo que realmente nos da vida. ¿Algún comentario que tengan ustedes? No sé si tenemos, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Quiero aportar algo. Por ejemplo, eso que tú dijiste. Pueden quizás opinar de lo que estaba diciendo. Franchi, quiero aportar algo. Si esa persona, por ejemplo, vemos que no se levanta, no se baña, no se peina, no come, hay que buscar ayuda. Eso es un indicativo de que hay que buscar ayuda. La familia tiene que estar pendiente. Exactamente, exactamente. Otro aspecto al tú mencionar las diferentes maneras de este proceso, ¿tú te acuerdas que antes los duelos, a uno era obligatorio tú no oír música, no prendías la televisión, o sea, se vivía un duelo que cerraban a las personas, o sea, nos enseñaron, en función a las creencias que teníamos antes, nos enseñaron que la manera de vivir la pérdida era en un encierro, era no salgas, no oigas música, no prendas televisión, no hables, esa era la manera de vivir los duelos. Ya los procesos se viven de una manera diferente. Exacto. O sea, ya no, el encierro, el no hablar, el alejarte de lo que no es la manera correcta de tú vivir un proceso de duelo. Entonces, generacionalmente nos asociaban a que si tú no te encerrabas, no estabas viviendo tu duelo de manera correcta y no está bien. Así mismo. Ahora, hay que ver una parte ahí, y es que, claro, cada cual vive su duelo de una forma diferente. Y yo sí soy, en ese aspecto, sí soy particularmente creyente de que es el mismo, la misma emoción que tú sientes, el mismo duelo que tú vas transitando, el que te va pidiendo una cosa o la otra. ¿Te das cuenta? O sea, el estarte tranquilo, el vestirte de cierto color, o sea, no por mandatos que como dice antes, por mandatos externos. Exactamente. Pero la misma persona, en el grado de su pérdida y de su dolor, va sintiendo pasito a pasito, o sea, qué es lo que quiere. Hay gente que es que mira, yo no quiero oír música, no quiero oír música fuerte, no quiero. Y es sencillamente que están pasando su duelo, tú ves. Ahora, si usted quiere, o sea, vivirlo de otra manera, pues ya eso es válido también. ¿Te das cuenta? Pero yo siempre he dicho que cuando tú tienes ese dolor aquí adentro, es la misma, como los mismos días los que te van llevando. El tiempo. El tiempo, exacto. Franchi tiene como un delay. Sí, Franchi no se oye. No te oye. Te quedaste paralizado. Tiene como un delay.
Se fue. Bueno, se fue. Exacto, ahora va a entrar de nuevo. Señores, esto es en vivo. Señores, esto es en vivo. Esto es, miren, la tecnología, la virtualidad y todo esto, todo lo demás. Vamos a ver si vuelve y entra, y si no, Ana, vamos despidiendo, ¿verdad? Creo que, vamos a ver. Ahí entró al revés. A Franchi lo estamos viendo de todas formas. Lo estamos viendo de todas las maneras, ver por haber. Entró mudo, no hay ningún tipo de... Ahí viene. En penumbra. Y se fue. Vamos a esperar un minutito y si no, entonces Ana y yo vamos a ir despidiendo la sesión. Si tienen algunas preguntas, señores, escriban sus preguntas, cuéntenos si han pasado por algún proceso, algo que quieran saber, que para eso estamos aquí. Ricardo, tremendo tema, gracias por aportarnos su experiencia y conocimiento sobre esto. Flavia Vargas, un tema muy importante para estos tiempos. Basilio Guzmán, gracias por compartir importante tema. Flavia, ha pasado con cantantes que hasta las letras advierten exactamente que están en depresión y nadie se da cuenta. Erwin López, gracias por el tema, obligatorio conocer en este tiempo de pandemia. La verdad, Ana, que es un tema muy importante para este 2020, muy importante. Así es. Llegó Franchi. Franchi. Aquí estamos. La tecnología me tiene mal. Aquí estamos de nuevo. Vivo. Hasta que la muerte nos sorprenda. Bueno, señores, el tiempo ha pasado. Yo escuché que estaba diciendo si había alguna pregunta, pero son unos comentarios que han... Yo leí los comentarios, Franchi. ¿Perdón? Que leímos los comentarios, exacto. Estuvimos leyendo los comentarios. Sí, estuve escuchando que estaba leyendo los comentarios. Quería dejar algo para que pudiéramos concluir, una conclusión de cada una, por favor. Ana, Luceta. Ana, bueno, cuando la muerte nos sorprende. Cuando la muerte nos sorprende, estemos ahí, cerca de esos seres queridos, cerca de esos amigos, escuchándolo, apoyándolo y diciendo presente. Que nuestros oídos sea lo que ellos requieran de nosotros. Bien, Luceta. Exactamente, que siempre estemos pendientes, como dice Ana, nuestros seres queridos, tú sabes, y que también en lo individual, cuando la muerte nos toca, porque la gran realidad es que siempre nos va a tocar en algún momento determinado, nos ayudemos. Pongamos de nuestra parte para que podamos transitar un duelo sano. No se pongan a estar escuchando nada de lo que le digan, de que, ay, mira, que no llore, que se fuerte, no escuchen nada de eso. Y a la gente apoyen de una manera sana, amorosa y compasiva al que ha perdido, al que ha tenido una pérdida. No vayan a la funeraria, están en un acto social. Ustedes ven, porque las funerarias se han convertido en actos sociales. Vayan a acompañar de verdad y recuerden que más vale una presencia y una escucha amorosa que estar hablando cosas que no vienen ni siquiera muchas veces al caso. Exactamente. Es así. Yo de mi parte, así mismo, yo de mi parte quería puntualizar un poquito. Primero, darle las gracias a ustedes y a Doc Pochi por permitirnos estar por acá en este Facebook Live y también a cada uno de ustedes que nos ha estado visualizando y escuchando y haciendo sus comentarios. Y quisiera poner la parte espiritual. Quizá muchos de nosotros entienden que no es religioso, que no es espiritual, pero mentira. Somos entes, todo humano tiene espiritualidad y necesitamos esa espiritualidad para poder continuar aquí en la tierra. Por lo cual, esa sería mi recomendación para todo el que nos esté escuchando, que se saque un momentico especial para crecer en su espiritualidad y poder adentrarse, hacer como la media
y entrarse dentro de uno para que pueda entender, no analizar lo que ocurrió, sino agradecer lo que ocurrirá, porque al final nos encontraremos con esa persona que amábamos tanto y que se nos fue en el momento quizá menos esperado. Así que muchísimas gracias. Quiero agregar algo. Los estudios revelan que las personas que tienen fe, que tienen esperanza y practican la gratitud, se recuperan más rápido de los procesos que las que no. Y para concluir, señores, si necesita un acompañamiento, ahí tenemos a Luceta, ahí tenemos a Ana, tenemos en la parte de salud a este servidor que está acá y tenemos también la Asociación Dominicana de Coaching, también, que tiene un sinnúmero de acompañantes dispuestos a dar lo mejor de ellos para que usted comience e inicie un nuevo estilo de vida y comience a encontrarse para poder salir de cualquier situación en la cual usted se encuentre. Así que muchísimas gracias a ustedes y buenas noches, chicas. Ana, que te vaya bien en tu playa. Gracias. Gracias, Franchi. Gracias, Ana. Bye. Gracias, Control Master. Un abrazo. Bye. Gracias. Bye.